Mi nombre es Siri Lorena Vázquez, soy de la carrera de auditoría. Ahora les daré a conocer la NIA 505, de lo cual trata de las confirmaciones externas. La norma internacional de auditoría 505 trata del uso de procedimientos de confirmaciones externas que debe hacer el auditor para obtener evidencias o auditoría acorde a las normas internacionales de auditoría. El objetivo de la norma 505 es: el auditor debe diseñar e implementar procedimientos de confirmaciones externas para obtener la evidencia de auditoría relevante y confiable. O sea que se refiere al objetivo que el auditor debe buscar todo tipo de evidencias con otras personas para que pueda tener certeza de lo que realmente tiene en sus manos, va a tener de evidencia total de los documentos. Con esta norma podremos confirmar, dependiendo qué rubro necesitamos confirmar o que nos confirmen de parte de las otras personas, que nos confirmen si coincide exactamente con la evidencia que obtenida o la evidencia que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿va? Entonces, esta norma es de mucha importancia para la auditoría de confirmaciones externas. Muchas gracias por su atención. Esta fue la norma 505. Norma Internacional de Auditoría 530, muestreo de auditoría. La norma internacional de auditoría 530 trata del uso del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico, cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoría. Esto implica el diseño y selección de la muestra de auditoría, desarrollando pruebas de control y pruebas de detalle, evaluando resultados de la muestra. El objetivo de esta norma se trata cuando el auditor decide usar muestreo de auditoría, es proporcionar una base razonable para extraer conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Los requisitos son: el auditor debe establecer el propósito de procedimiento de la auditoría cuando diseña una muestra de auditoría, teniendo en cuenta las características de la población y el uso de enfoques estadísticos y no estadísticos. Igualmente, el auditor debe determinar el tamaño de la muestra, reduciendo el riesgo de muestreo a un nivel aceptable bajo, y seleccionar las partidas que permitan representar la población entera. Entre el menor sea el riesgo que el auditor determine aceptar, mayor debe ser el tamaño de la muestra. Pero el auditor puede determinar apropiada la estratificación de la población de acuerdo a las características de la misma. Naturaleza y causa de desviación y errores. Cuando el auditor ha identificado cualquier desviación o error, debe investigar su naturaleza y evaluar efecto en el propósito del procedimiento de auditoría y en auditoría en conjunto. Asimismo, en el caso en el que el auditor establece que el error o desviación es una anomalía, el auditor debe obtener un alto grado de certeza de que no es representativa de la población, a través de procedimientos adicionales que le permitan obtener apropiada y suficiente evidencia de que no se afecta al resto de la población. Norma Internacional de Auditoría 570. Empresa en funcionamiento. La norma internacional de auditoría 570 se refiere a la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación al uso por la administración de supuestos negocio en marcha, con un supuesto para la preparación de los estados financieros. Este supuesto de negocio en marcha considera que la entidad continúa en negocios por el futuro previsible. De esta manera, algunas marcas se refieren de información financiera requieren que la entidad elabore los estados financieros sobre la base de negocio en marcha, para lo cual la entidad debe evaluar la capacidad
de la entidad para continuar con el negocio en marcha, siendo este también un requisito para la elaboración de los estados financieros. El objetivo de esta norma del auditor es tener suficiente y apropiada evidencia de auditoría con respecto al uso de la administración del supuesto negocio en marcha en la elaboración y presentación de los estados financieros. En base a esta evidencia, el auditor debe determinar si existe alguna incertidumbre de importancia relativa en relación a la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha, identificando también las implicaciones en el dictamen de la auditoría. Conclusión sobre la evaluación de la administración. El auditor debe evaluar la evaluación de la administración sobre la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha, teniendo en cuenta el mismo periodo de la administración, el cual debe ser de al menos 12 meses, o indicando por el marco de referencia de información financiera aplicable. Uso apropiado del supuesto negocio en marcha, pero existe una incertidumbre de negocio en marcha. Si la administración usa apropiadamente el supuesto de negocio en marcha, pero existe la incertidumbre sobre la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha, el auditor debe determinar si los estados financieros describen apropiadamente los sucesos o condiciones que determinen esa incertidumbre y los planes de la administración para tratar esos sucesos y condiciones. NIE 706. Párrafo de énfasis y otras cuestiones. Esta norma internacional de auditoría trata acerca de la comunicación adicional en el dictamen del auditor, cuando el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios hacia algunos asuntos adicionales a los presentados o revelados en los estados financieros, que son importantes que los usuarios puedan entender en la auditoría. Incluir en el párrafo una clara referencia al asunto que se está enfatizando. Si considera necesario comunicar un asunto adicional a los presentados o revelados en los estados financieros. Estas son unas de las responsabilidades de los auditores. Definiciones. Párrafo de énfasis. Párrafo que se incluye en el dictamen del auditor para hacer énfasis en un asunto que el auditor considera necesario de importancia para que los usuarios entiendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor y su dictamen. Párrafo de otros asuntos. Párrafo que se incluye en el dictamen del auditor que se refiere a un asunto diferente a los presentados en los estados financieros, pero que es de importancia y pertinente para los usuarios que entiendan los estados financieros, la auditoría y las responsabilidades del auditor y sus dictámenes. Párrafo de énfasis en el dictamen del auditor. Cuando el auditor considera necesario llamar la atención sobre un asunto en específico presentado en los estados financieros que es de importancia y que pertinente para los usuarios y que entiendan los estados financieros, la auditoría, las responsabilidades del auditor y su dictamen, el auditor debe incluir un párrafo de énfasis en el dictamen teniendo en cuenta que ha obtenido la suficiente y apropiada evidencia para soportarlo. Este párrafo no afecta la opinión del auditor y debe incluirse después del párrafo de opinión en el dictamen, presentado en el título Énfasis de asunto, y describir claramente las referencias al asunto, indicado que no haya ninguna modificación a la opinión del auditor.